Lo que me pasa cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se lleva mi corazón. No, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se lleva mi corazón. No. Nena. Puede ser por tu carácter o mi voluntad, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no te... Buenas tardes con todos, ya estamos listos para empezar. Vamos a darle la bienvenida a los chicos que nos están ya esperando. Nuestro saludo para Valeria Cruz, Joyce Bet, Karen Guapaya, Yania Leticia, María Silvia, Alejandro Barosemena, Sebastián Pajuelo, Alejandra Alvarado, Tania de la Cruz, Lady Benito, Lorenzo Pablo, Jason Barturén, Leli Peñalosa, Nati Villagaray, Brigitte Soto, el gran Baruch Cáceres como siempre, Ivo Andrés también, bienvenido Fiorella Espinosa. Bien, ya estamos hoy día listos para continuar con nuestro siguiente boletín. Hoy día vamos a entrar a lo que es fuerza magnética, otro tema también súper así frecuente en los exámenes, interesante, probablemente nuevo para la gran mayoría. Vamos hoy día con lo que es fuerza magnética. Nuestro saludito para también John Mejía, que acaba de hacer su ingreso. Bienvenido. El tema de hoy es fuerza magnética y como siempre, Eureka Grupo de Estudio Uni dándoles la bienvenida. Bien, vamos hoy día a empezar. No es un día cualquiera, muy bien Daniel, hoy día no es un día cualquiera, hoy día nos toca ganar, nos merecemos ganar. Muy bien, Irving también Morón está con nosotros. Muy buenas tardes, Irving Morón, Emerson Lalupú, Rivaldo Alca, Manuel Andrés, bienvenidos todos, gracias por estar ahí y vamos a avanzar. Gracias por los aplausos, por lo que está, ¿no?, en el tema de hoy. Bien, hoy día vamos a revisar la continuación, ya habíamos llegado hasta lo que es el efecto Oersted. Habíamos visto que la corriente eléctrica cuando pasaba por un conductor producía alrededor un campo magnético. Ahora vamos a estudiar la fuerza magnética, que es la primera señal de campo magnético. Seguimos saludando a quienes más se han apuntado. Estamos con Irving Morón, Emerson Lalupú, Rivaldo Alca, Manuel Andrés, Azucena Ramos, Enzo Castro, Raúl Laván. Bienvenido, Raúl Laván. Bien, igual que en el campo eléctrico, el campo no se puede ver, no se puede percibir directamente, así que lo que hacemos es percibirlo indirectamente por medio de la fuerza. Así como en los campos eléctricos necesito una carga de prueba para probar si hay o no hay, pues se llama así, carga de prueba. Aquí lo que necesitamos es también lanzar una partícula cargada y se observa que cuando tú lanzas la partícula cargada
aparece una fuerza. La fuerza magnética sobre una partícula cargada era un mecanismo para poder pues, notar que efectivamente había ahí un campo magnético. Siguen incorporándose los chicos al aula virtual. Tenemos a Ángelo FB, Ángel Gabriel también que está en el aula virtual, Axel Cruz, como todas las tardes, Ángel Gabriel también, Maderly de Suju, muy bien, bienvenidos todos. Eh, Antes de seguir, te quiero comentar un hecho interesante en aquella época. Como el campo magnético no se podía ver, pero cuando estaba el campo magnético en una región se observaba la alineación de las limaduras de hierro, de las partículas de las brújulas. Entonces, los físicos hacían este experimento. El campo magnético que suponían que estaba en una región lo empezaron a representar con estas líneas, que era la forma como se acomodaban pequeñas partículas de hierro, brújulas, imanes alrededor. Y entonces cuando una partícula cargada se lanzaba así en diferentes direcciones, había diferentes formas de movimiento, pero había una que en particular le llamaba la atención a los físicos, que era justamente la siguiente. Cuando tú lanzabas la partícula en varias direcciones, siempre había un movimiento curvilíneo, se formaban movimientos curvos, o bien circunferencia, o bien en forma así de, eso se llama helicoidal, como un resorte, pero había una dirección en particular que era aquella donde la partícula se movía en una dirección sin desviarse. Esa dirección en la que el proyectil o la partícula cargada no se desviaba, fue la dirección en la que estaba el campo magnético. En ese entonces no se sabía bien, pero los físicos sospechaban que esa dirección era particular y entonces se dieron cuenta que justamente en esa dirección estaba el campo magnético y que cuando se colocaban limaduras de hierro o partículas de hierro, siempre los imanes, las agujas de las brújulas también podían utilizarse como mecanismo de observación. Siempre se veía que todo se alineaba en esa dirección. Y es así como ellos empezaron a descubrir que efectivamente la carga eléctrica cuando su velocidad forma un ángulo con el campo magnético, había pues una variación en la fuerza, porque veían efectivamente que la fuerza es la que iba cambiando. Como resultado de todos esos experimentos se llega a las siguientes conclusiones que son las que vamos a ver acá. Primero, ¿qué pasa cuando una partícula cargada en movimiento se lanza sobre un campo magnético? Vamos a seguir saludando por aquí a Luigi Cañari también que nos está visitando. Gracias por estar ahí. Natalie Santiago. Muy bien. Carlos Mendoza. Joveran Cuno. ¿Cómo estás, Joveran? Milton Adriel, Ginger QS y Sandrita Montero que nunca falla también. Tarde pero llega, ahí está. Muy bien, un poquito, no muy tarde, un poquito, pero gracias por estar ahí, Sandrita. Muy bien, entonces, cuando una partícula cargada se lanza en un campo magnético, ¿cómo es la fuerza magnética? Como resultado de los experimentos, los físicos se dieron cuenta de los siguientes detalles. Primero, que había que trabajar en un sistema de coordenadas espacial, o sea, esto no se da solo en el plano, sino tenemos que trabajar en el espacio. Había que encontrar una dirección, la dirección del campo magnético. Nuestro saludo para Matías Cornejo, que también entró en el aula virtual. ¿Cómo encontraron la dirección del campo magnético? Lanzando la partícula y encontrando aquella dirección donde no se desvía. Ese era digamos, el experimento, la señal que ahí estaba el campo magnético. Luego de tener la dirección del campo magnético ya como detectada, ¿qué pasaba cuando una partícula, una carga Q por ejemplo, se lanza con una cierta velocidad en ese campo magnético? Este campo magnético está en el plano XY y Z es como una línea vertical. De repente esa figura no se entiende muy bien, así que voy a poner por aquí una representación un poco más casera, por decirlo de alguna manera, más real, una
figura más cercana a nuestra realidad, ¿no? A lo que vemos en el día a día. Vamos a imaginar una habitación, a ver los que van a arquitectura y les gusta dibujar, vamos a alucinar que esta es una habitación, aquí está tu ventana, ¿ya? Ahí está tu ventana, aquí está la puerta, ahí está en perspectiva, ahí está la puerta, y aquí hay, vamos a suponer así, una mesa, una cama puede ser, una mesa mejor, ya, ahí está. Entonces, como te das cuenta, es como si esto fuera el eje X, este fuera el eje Y y este fuera el eje Z, pues. O sea, el eje X viene a ser esta línea que une pared con suelo, Y viene a ser esta línea que une suelo con pared y Z viene a ser la línea que une pared con pared. Entonces, este campo magnético es como si estuviera al ras del piso, vamos a suponer así, está al ras del piso. No solamente en el piso, sino al ras del piso, que decir, paralelamente al piso. O sea, esto puede extenderse en el espacio más arriba, pero va siempre así en el plano horizontal. Y esta pelotita es como si, por ejemplo, estuvieses en un lugar donde de pronto ves una cucarachita que se mete así por la por debajo de la mesa. ¿Has visto? ¿No? Es una cucarachita, se mete, una arañita, por ejemplo, ¿no? Una ratita, por ejemplo. Ya, así. Este es como una pelotita que cruza en este espacio. No sé si ahora me entienden mejor. Este es un plano, este es el piso, acá hay un campo magnético al ras del piso. E imagínate que un animalito cruza, pues, ¿no? La habitación, el animalito cruza este ambiente y eso es lo que está haciendo la pelotita moviéndose en ese plano XY. ¿Qué es lo que notaron los físicos cuando lanzaron la partícula? Lo primero que notaron es que tenía que ver el ángulo que formaba la velocidad con el campo magnético. Dependiendo de este ángulo había una variación en la fuerza. Y la fuerza, a diferencia de todas las fuerzas hasta esta época conocidas, porque ya en esta época, ya estamos en el siglo acá 19, ya se conocía la fuerza la fuerza gravitatoria de Newton, que siempre coincidía pues con la dirección del campo gravitatorio, siempre vertical hacia abajo. La fuerza eléctrica, que era a favor o en contra del campo, y hay que acordarse que cuando la carga es positiva está a favor y cuando es negativa está en contra. Pero ahora ni a favor ni en contra. Ahora la fuerza era perpendicular a ese campo magnético y a la vez simultáneamente perpendicular a la velocidad. O sea, la fuerza magnética era perpendicular a el plano formado por la velocidad y el campo magnético. La velocidad tiene pues una línea de acción, el campo magnético tiene otra línea de acción, dos rectas determinan un plano y la fuerza magnética era perpendicular a ese plano. El gran Matías Cornejo, mi saludo para ti y Danik Samera también que ha entrado en el aula virtual y yo contento de que hayan no justo entrado en el aula y estén acompañándonos en esta tarde, una vez más tarde fría de julio. Estamos 5 de julio, sigue avanzando el tiempo, estamos casi ya a un mes del examen. El examen es 9, 11 y 13. Creo que están todos en capacidad de poder rendir un buen examen. Yo les recomendaría, si tienen de repente la posibilidad económica, ¿no?, de postular, hay que lanzarse al ruedo. Yo particularmente creo que uno siempre aprende las cosas haciéndolas en serio, ¿no? Si, por ejemplo, queremos estar súper preparados, sacar 20 en todas nuestras prácticas para postular, obviamente eso no pasa, ¿no? No va a pasar. Cuando uno da el examen, cuando uno ya se inscribe, cuando uno sabe que de verdad va a dar el examen, que la cosa va en serio, obviamente la parte anímica, incluso la forma como tu cuerpo responde es otra, y vas a estudiar más, le vas a poner más seriedad al cosa. No, a veces, desafortunadamente, en algunas cosas no podemos engañar al cerebro. Uno sabe que no va a postular, de repente uno puede hacer el repaso, pero sabe que no va a dar examen, no le pone tanto empeño, no repasa tantas horas. De repente hay otra cosa que hacer, entonces lo voy como barajando, haciendo intercambio de funciones. Pero si yo voy a dar examen y yo sé que me falta, tengo que aprender más,
Entonces voy a estudiar más, voy a dejar muchas cosas, me voy a concentrar mucho más, me voy a focalizar más. Entonces yo recomendaría, si tú tienes las condiciones económicas, puedes hacerlo, postula. Y postula sin pensar tanto en el resultado, sino postula en dar lo mejor que tienes. Porque a veces uno se estresa mucho pensando en cuánto va a sacar, o de repente cuánto hay que sacar, ¿no? O sea, cuánto sacó con 15 ingresos. Piensa en dar lo mejor de ti. Si puedes sacar, saca 20, pues. O sea, ¿por qué uno mismo condicionarse a una nota en particular? Tratemos de sacar lo más que se puede. De repente te sale un primer lugar. Eso es posible. O sea, el asunto está en que tú te prepares bien. Y si tienes todas las herramientas, el examen no es muy difícil, requiere rapidez, por eso practica los problemas que te hace, que te dejamos en la hojita. Hazlo varias veces, debes estar haciendo, ya repasando incluso los problemas anteriores, volviendo a hacer lo que ya has visto de repente resuelto y aparte haciendo lo que queda pendiente, porque lo importante es recordar, saber y resolver. No tienes que complicarte mucho, los problemas no vienen tan pesados, pero hay que saber bien teoría, hay que saber bien teoría y de hecho el repaso que vamos a hacer la última semana nos va a ayudar un poquito a mezclar todito, así como hacer como en una licuadora todo en nuestro cerebro para que salga un súper concentrado ahí, para que todo esté listo para el examen. Entonces, eso nos va definitivamente no a exigir y la exigencia es lo que da los resultados. Bien, vamos a saludar también, se ha incorporado Alexandra Alvarado, José Canto también ha llegado, Danik Samera, que ya la habíamos saludado, y entonces seguimos, habíamos quedado aquí justo hablando que cuando tú tienes el campo magnético, lanza la partícula y la fuerza justo es, mira, así como lo es en la imagen, perpendicular al campo magnético, justo era perpendicular. Empezaron a hacer los experimentos, esto fue hecho por equipos de físicos, por eso es que esta ecuación no tiene un nombre en particular, no se le llama ley de algún físico en particular, es un trabajo en conjunto, ¿no? De varios. Eh, lo primero que se dan cuenta es que la fuerza apunta en una dirección y sentido, en una orientación, que se puede determinar con la regla de la mano derecha. Esta regla también va, o sea, esta forma como puedes hallar la fuerza también lo puedes hacer con la regla del producto vectorial y justamente el producto vectorial se diseña a raíz de estos comportamientos. Cuando los físicos se empiezan a dar cuenta de estos comportamientos de cantidades vectoriales que aparecen así en forma perpendicular, ellos se les ocurre, digo, entonces se les ocurre pues inventar algo para poderlo expresar. Siempre la idea es la matemática o las herramientas matemáticas que permitan explicar y expresar, ¿no? Fenómenos naturales. Pero hoy en día, en lugar de la regla de la mano derecha, es más recomendable, o en todo caso está más generalizada la regla de la palma derecha, así como la ves aquí. Es más fácil poner la palma de la mano así extendida, abierta, el dedo pulgar coincide siempre con la velocidad y los cuatro dedos, los dedos, coinciden con el campo magnético. Una forma de guiarse es que las líneas de campo siempre son varias, ¿no? Las líneas de campo siempre son varias porque el campo magnético se extiende en una región y ahí lo haces coincidir con la mayor cantidad de dedos que tiene. Mira, cuatro dedos significa que hacia allá hay varias líneas de campo. Entonces los dedos coinciden con la línea de campo. El dedo pulgar sí con la velocidad, acuérdate que la velocidad es una sola, pues, ¿no? Y si tú abres la mano de esta manera, para donde está apuntando la palma de la mano, esa es la orientación de la fuerza, esa es la dirección y sentido de la fuerza. La dirección es perpendicular y el sentido va para arriba, hacia donde apunta la palma de la mano, esa es la dirección de la fuerza. Esto se conoce oficialmente como la regla de la palma derecha. Antes de seguir, te comento, entre paréntesis, que hay también regla de la palma izquierda, hay regla de la pistola derecha, pistola izquierda, y hay así algunas reglas que se han ido diseñando a lo largo del tiempo, pero que todas al final coinciden con lo mismo. La más generalizada, la que está en la mayoría de libros y la que he visto que usan en la uni, es la regla de la palma derecha. Nuestro saludo para Walter Nuntón, que acaba de ingresar al aula virtual, bienvenido. Y nuestro saludito para Denise Dayan, que también nos está viendo. Bien,
Cuando empezaron a calcular la fuerza, se dieron cuenta que la fuerza era proporcional a la carga, o sea, a mayor carga, mayor fuerza, era directamente proporcional a la velocidad, duplicas la velocidad, la fuerza también se duplicaba, proporcional al campo magnético, más campo, más fuerza, entonces hasta ahí era directamente proporcional a todas ellas. El que demoró un poquito, el que se les tranqueó un poquito era el ángulo, porque no era proporcional al ángulo, sino al seno del ángulo. Y entonces la expresión para calcular la fuerza magnética es esta: carga, velocidad, campo magnético, seno del ángulo. Ahí está. Para recordar esta formulita, que no la debemos olvidar nunca, puedes usar la siguiente mnemotecnia. Quiero ver un buen, ahí está el seno de alfa, y entonces te va a salir al toque, te vas a acordar al toque. ¿Qué quieres ver? No me acuerdo de tú. ¿Qué quieres ver? Y va a ser que la fuerza rápidamente ahí se presenta para que tú puedas recordar cómo hallar esta fuerza magnética. Esta es la versión escalar. Justamente a raíz de este seno, los físicos se dieron cuenta después que si dos vectores se multiplicaban, aparecía un vector en forma perpendicular que dependía del seno, y todo eso llevó a crear lo que se llama el producto vectorial, que es así, ¿no? La carga es escalar, eso no se modifica. Velocidad y campo magnético son dos vectores, entonces esto se convierte en el producto vectorial de velocidad por campo magnético. Esta va a ser la versión vectorial. Ojo que en la uni está viniendo producto vectorial ya varias veces. Ha venido con letras, con números. Hay varias preguntas que hemos ahí reunido, pues, ¿no? En el material. Así que atentos, porque a veces viene para aplicar la regla de producto vectorial. Y si no te acuerdas de producto vectorial, de repente ahí no has hecho tus apuntes, porque algunos a veces no apuntan todo. No te olvides que está en mi canal para que entres a revisar la solo multiplicación de vectores. Muy bien, Q es la carga eléctrica. Esa carga eléctrica va a ir con signo y todo en ese lugar, no es valor absoluto, mira, es la carga. La B es la velocidad, la B grande, o bueno, la V se dice ahora, ¿no? En mi época les llamaban la B chica y la B grande, ahora es V y B. Bueno, la V es velocidad, la B es campo magnético, y entonces de aquí sale la fuerza, y este ángulo alfa que hay entre velocidad y campo magnético le vamos a simbolizar con alfa, pues, ¿no? Es ángulo entre velocidad y campo magnético. Así sale la fuerza magnética. Bien, ahí parece que terminada, pues, ¿no? Lo que tienes que saber de fuerza magnética, pero vamos a desmenuzarte en algunos casos, porque eso es lo que viene, pues. Lo primero que te van a preguntar, o te pueden preguntar, y de hecho, ¿no? Varias veces ha venido, es qué hacer cuando la carga es negativa. Te paso la voz en que no te van a decir se lanza una carga negativa, te van a decir se lanza un electrón. Y a veces uno, un electrón que comienza a desarrollar, pero se olvida que el electrón tiene carga negativa, y entonces, como la carga es negativa, tiene que haber una pequeña variante. Entonces vamos a dejarlo anotado aquí, vamos a dejarlo anotado. Si la carga es negativa, mira, la fuerza se determina con el mismo procedimiento, pero al final se invierte. Ya, vamos a hacerlo así. A ver. Bueno, acá se me movieron un poquito el orden. Ya, mira, así. Primero vamos con esto. Si la carga es negativa, la fuerza se invierte. O sea, cuando tú tienes la partícula cargada, espérate. Vamos a corregir aquí el orden un ratito. Vamos a corregir el orden. Se me han movido el orden de la secuencia de lo que está aquí. Y entonces, cuando se mueve, ahí está. A ver. Dame un segundito, unos segunditos para corregir esto, para que puedas verlo bien, si no, aunque parezca mentira, la secuencia no se da. Y entonces, ahora sí, para que lo veas bonito. Y de paso, porque ya lo dejamos así arregladito, porque es así.
Ahora sí. Ahora sí. Todo se puede. Y mientras estamos regresando, ya, ahí está, volvimos. Te cuento pues que he comprado un curso de OBS, me lo han dado así en videos también, me han dado varios videos para que yo los pueda revisar y pueda comentar. Y te cuento pues que ya lo tengo varios días y todavía no abro ninguno. Bueno, el primero lo abrí a la mitad, pero eh, cuando uno tiene los vídeos, tiene las fotos, tiene lo que sea, y lo mismo pasa cuando uno también estudia en presencial, uno tiene toda la información, la puede tener guardada, pero a veces no la revisa. Por eso es tan importante que ustedes, para que lo puedan aprender, vean el vídeo y hagan su cuaderno, porque si tú los tienes guardados, le tomas captura, te llenas de capturas, puedes descargar de repente por ahí el vídeo, lo puedes copiar, no sé, hay técnica también por OBS, puedes grabar, puedes tener todo, pero todo puede estar guardado pues en un USB, en tu memoria, pero no en tu cerebro. Y parece mentira, mira, eso yo lo he experimentado varias veces. Cuando uno está estudiando y te dan mucha información impresa o en disco o en lo que sea, la información mientras está ahí y solamente pues como cultura general, sabes que está ahí, pero hay que darse el tiempo de repasar y ese tiempo justamente es el que hay que invertir, ¿no? Entonces ahora bueno, quiero aprender mejor a manejar el OBS para que obviamente las presentaciones sean más bonitas. Me gusta particularmente el trabajo virtual. Quisiera hacer cosas ¿no? un poquito más, de repente, mejores movimientos, mayores efectos que permitan un poco entender o simular mejor lo que hacemos. Pero todo eso requiere pues, ¿no? un poco de tiempo, de repasarlo y bueno, uno está estando todo el día, a veces no hay ese tiempo. Y cuando se termina, también se termina un poco cansado y hay que hacer los materiales y entonces a veces no se dispone de tanto tiempo. Pero como te digo, ya lo tengo algunos días ahí, toda la información guardadita, todo el paquete enterito, intacto. Y es difícil cuando a veces uno justo le dan la información y uno lo puede tener impresa, guardada, pero si uno no lo repasa, es como si no estuviera, ¿no? Entonces, por eso siempre he comentado, lo importante es ir haciendo el cuaderno, ir haciendo, ir construyendo, darse el tiempo, y es una inversión de tiempo. Y de repente tú que puedes hacerlo, ¿no? Porque estás dedicado y entrado solamente a repasar, a prepararte, hay que aprovechar esa gran oportunidad. Conforme a veces el tiempo va pasando, las responsabilidades, aunque uno no quiera, van como impregnándose en uno y hay muchas cosas que hacer y a veces la mayor cantidad de cosas que hacer hace que uno tenga pues que dejar algunas, ¿no? Entonces hay cosas que ya no se pueden hacer. Yo creo que uno puede estudiar a cualquier edad, ¿no? El problema es que hay muchas cosas que distraen la mente y no dejan a veces canalizar bien la energía. Por eso hay que aprovechar, tú que eres, ¿no? jovencito, que tienes de repente el apoyo familiar, que puedes de repente dedicarle horas solo a estudiar, es una gran oportunidad porque esas oportunidades te das cuenta que en el tiempo ya no regresan. ¿No? Bueno, volvamos ahora a los comentarios. Justo estábamos viendo el caso cuando la carga es negativa. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Entonces, pero primero es recordarte que si la carga es positiva, usas esta regla que ya hemos visto, los dedos con el campo magnético, la velocidad con la velocidad, perdón, el dedo pulgar con la velocidad y la fuerza apunta en el sentido en el cual mira la mano. Pues ¿no? El sentido de la fuerza va para donde está apuntando la palma de la mano, porque la dirección ya sabemos que es perpendicular a las dos, así como habíamos mencionado hace un momento. Pero acá viene la pregunta, ¿qué pasa si la carga es negativa? Porque a veces viene, como te digo, se lanza un electrón y a veces uno pues no se percata que el electrón es carga negativa. Recuerda eso porque varias veces viene así, se lanza un electrón y algunos se olvidaban que era electrón y entonces se olvidaban lo que hay que hacer. Mira lo que hay que hacer. Cuando la carga es negativa, tú hallas la fuerza igualito, pero mira, la fuerza la vas a anular, esa fuerza no, la vas a invertir, vas a tomar el sentido contrario, nada más. O sea, usa la misma regla de la mano derecha, pero la fuerza, después de haberla hallado, la anulas, esta no es porque esté para carga positiva, inviertes el sentido contrario y esa es la fuerza correcta. Otra forma de trabajarlo, que también no está mal, es usar la mano izquierda.
O sea, ya no inviertes y usas la mano izquierda, pero bueno, depende si se adapta o si de repente tú no te gusta el invertir. Eh, Te comento lo de mano izquierda porque a veces de repente en una solución por ahí vayas a encontrar la mano izquierda para carga negativa y eso también es válido hacer, ¿no? Pero si no, hazlo de esta manera que es la más generalizada, haya como si la fuerza fuese para una carga positiva y después lo inviertes siempre que estés usando la regla de la mano derecha. Muy bien, una vez que sabemos allá la fuerza magnética, vamos a hacer otro caso. Cuando es 0 o 180, esto es una de las primeras cosas que los físicos se dieron cuenta. Cuando la partícula se lanza a favor del campo magnético o en contra del campo magnético, lo primero que notaron es que no había fuerza. Y justamente es así como descubrieron cuál es la dirección del campo magnético. Se dieron cuenta que justo el campo magnético estaba en la dirección de la velocidad. Cuando tú lanzas un proyectil y no se desvía es porque esa es la dirección del campo magnético. Tercer caso, tercer comentario, y este es el que más viene, cuando el ángulo es 90 grados. Mira los casos que vamos viendo. Primero estamos viendo cuando la carga es negativa, hay que invertir, hallarlo como si fuera positivo y después al final invertir la fuerza. Otro caso, comentario importante que debemos rescatar es cuando es 0,180, no hay fuerza, y cuando es 90, la fuerza es máxima. Como la fuerza es, ¿te acuerdas de la mnemotecnia? Usa la mnemotecnia siempre para no olvidarse. La fuerza es, quiero ver un buen, y acá pongo el seno del ángulo. Entonces, si tú lo pones así, como tienes una carga, una rapidez y un campo magnético pues, que tienen un valor, digamos, constante, estable, dependiendo de cómo lo lanzas va a variar la fuerza. Entonces la fuerza dependería del seno del ángulo. Si la fuerza depende del seno, entonces cuando el seno toma su máximo valor, el valor que va a tomar es 1 y eso va a ocurrir cuando este ángulo alfa es 90 grados. O sea, cuando toma 90 grados estaría hablándose del máximo valor de la función seno. Entonces, si el seno es máximo, toda la fuerza se hace máxima y es así como llegamos a esta conclusión. Si el ángulo es 90, entonces la fuerza magnética es máxima. ¿Y qué tipo de movimiento va a describir? En el caso anterior, cuando no hay fuerza magnética, entonces la partícula no tiene por qué desviarse, si no hay fuerza no tiene por qué cambiar su velocidad y el movimiento va a ser mru. Pero cuando es la fuerza 90, perdón, cuando el ángulo entre eh, la velocidad y el campo magnético es 90 grados y la fuerza a su vez es perpendicular también a los dos, entonces la forma como actúa la fuerza sobre la velocidad va a originar este tipo de movimiento MSU. O sea, si tú tienes un campo magnético, vamos a dejarlo por acá, acá tienes la partícula, por ejemplo, que va así para el fondo, ahí va la velocidad, y entonces la fuerza magnética va para arriba. Cuando una fuerza es perpendicular hacia la velocidad, el movimiento que va a hacer es el siguiente. La partícula quiere irse de frente en línea recta con velocidad constante, pero la acción de la fuerza que es perpendicular va a impedir que siga en línea recta y lo que va a hacer es producirle un movimiento circular. El movimiento que se va a producir como consecuencia de esta fuerza que es perpendicular a la velocidad es un movimiento circular uniforme, un MCU. Va a formar siempre un MCU. Entonces, con esa, este, con ese comportamiento, vamos nosotros a analizar el radio que se forma, porque te pueden preguntar cuánto vale el radio, cuánto vale el tiempo, cuánto vale la velocidad angular y todos esos datitos o esas preguntas que suelen venir en los exámenes, tenemos que aprenderlas. Ahí está, Yandel le ha gustado la formulita, esa mnemotecnia para que nunca se olviden, ¿no? Porque mnemotecnias así, Monse, eso no se olvida, tienes una mnemotecnia así poderosa. Mira, una forma de dibujar el campo magnético que es perpendicular es poniendo aspitas. Estas aspitas quiere decir que son un campo magnético que entran en la página. A ver, voy a explicar esto. Cuando tú tienes un plano, esto es derecha, arriba, por acá tenemos izquierda y por acá tenemos abajo. ¿Ya?
En un plano nosotros podemos indicar arriba, abajo, derecha, izquierda. Para indicar que está hacia adelante, o sea, que está saliendo o entrando, se puede dibujar en perspectiva así, mira, en perspectiva así se puede dibujar inclinadito. Eso quiere decir que es adelante y atrás. Pero también otra opción, otro camino, cuando uno tiene una hoja y no puede usar la perspectiva, entonces lo que se hace es esto, mira, en lugar de dibujar esto que está así saliendo, uno pone un puntito, así mira, pone un puntito. Este puntito equivale a lo que está acá, mira. Esto quiere decir que está saliendo. Y esta parte que está entrando, esta parte que se va para el fondo, se dibuja así, como una aspita. Cuando está entrando se pone aspita. Entonces, aspita es entrando y puntito es saliendo. Cuando vemos así aspitas, vamos a suponer que está aquí entrando un campo magnético. Este es un campo magnético B que está entrando en la página. Y entonces la partícula se ha lanzado, mira, con una velocidad perpendicular al campo magnético. El campo magnético está así entrando. A ver, voy a borrarlo por acá para dibujarlo como que 3D. El campo magnético está así entrando. Mira, este es el campo magnético. La velocidad va así. Esta es la velocidad. Aquí está pues 90 grados. Tú estás viendo el aspa, que quiere decir que la línea del campo entra, y la velocidad sí la distingues. Voy a poner mis dedos, como pusimos la mano hace un momento. ¿Te acuerdas la mano cómo se pone? Uy, acá mi mano ha salido un poquito desgastada. A ver, vamos a trazar aquí un sistema de coordenadas para que lo veas un poco mejor. Aquí lo dibujo así. Perdón, vamos a hacerlo más inclinado para que se note esto. Así, estos dos vendrían a ser así. Y el que está saliendo vendría de ser de esta manera. Ya, es como si esto fuera el X, el Y, este fuera un plano y este es lo que está saliendo. Ya, en este caso, el campo magnético está entrando en la hoja. El hecho que entre es lo que significa esa aspa, ¿no? O sea, esa aspa que hemos visto, esas aspas, quiere decir que está entrando el campo magnético. Aquí está la bolita y aquí está la velocidad. ¿Ya? Ahí está la velocidad, el campo magnético. La fuerza magnética, poniendo los dedos, como lo habíamos creo que mencionado hace un momento, acá tengo mi dedo, mi mano, perdón, acá está mi mano un poco callosa, ahí está. Voy a poner los dedos en la dirección del campo magnético, mi dedo pulgar en la dirección de la velocidad y la palma de la mano me va a indicar la dirección de la fuerza magnética. Entonces, esta fuerza es perpendicular al campo y es perpendicular a la velocidad. Cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad, no va a dejar que la partícula pues se vaya de frente, sino lo que va a hacer es que conforme se va alejando, se va curvando, curvando, curvando y va a hacer una trayectoria circular alrededor. Va a haber aquí un centro, y va a ser un movimiento circular uniforme, así va a ser. Entonces eso es lo que está aquí, estas aspas son este campo magnético que está entrando en la hoja, en la pantalla, la velocidad que va de izquierda a derecha, pones los dedos entrando en la pantalla, como si tus 4 dedos entraran así en forma horizontal, el dedo pulgar hacia la derecha, coincidiendo con la flecha verde, y la palma de la mano debe mirar hacia arriba, que es la inclinación de la fuerza, o bueno, la orientación de la fuerza. Como este ángulo es 90 grados, entonces va a hacer que se curve la trayectoria de la partícula y se forme un MCU. Este radio es lo primero que nos va a interesar calcular y para hallar ese radio se procede de la siguiente forma. Y vamos a usar fuerza centrípeta. Se aplica la sumatoria de fuerzas radiales. Esta resultante de fuerzas radiales se llama fuerza centrípeta. Es masa, rapidez al cuadrado sobre radio.
La única fuerza radial es la fuerza magnética. Esta vendría a ser la fuerza magnética que me puedo acordar con mi super mnemotecnia. Quiero ver un buen, y pongo al final, ¿no?, mi seno del ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Como el campo magnético es horizontal, está entrando en la pantalla y la velocidad va a la derecha, el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es 90 grados. Seno de 90 es 1, y entonces eso nos quedaría 1. Acá hay una rapidez que se cancela, y te quedaría que el radio es el siguiente. El radio pasa a multiplicar, QB pasa a dividir, y entonces ahí está el radio. El radio de la trayectoria, el radio de curvatura, el radio de la trayectoria, se puede hallar de esta manera, ¿no? Masa por rapidez, carga por campo magnético. ¿Ya? Esa va a ser la forma de poderlo determinar. También hay mnemotecnia para esto. Mi vecina quiere un beso. Te puedes acordar del radio. Mi vecina quiere un beso. Entonces también te acuerdas de tu vecina o tu vecino quiere un beso, y puedes hallar el radio de curvatura de la trayectoria, que es una pregunta que siempre viene en los exámenes. Es básico, elemental que te aprendas esos resultados, porque si no, en el examen no vas a estar, pues, desarrollando todo, ¿no? Para hacer una analogía, pues, ¿no? Con el deporte, tú no puedes llegar en el momento de un partido a improvisar, tienes que en ese momento ya llevar tus estrategias preparadas, ¿no? Entonces igual, uno tiene cuando va al examen ya sus estrategias preparadas, sus mnemotecnias, sus expresiones, ya habiendo practicado la forma como los puede recordar mejor. Bueno, de aquí se puede hacer lo siguiente. Esta rapidez se puede cambiar. Rapidez es velocidad angular por radio. Entonces, si reemplazas radio con radio, se cancela y despejas la rapidez angular. QB pasa a multiplicar y M pasa a dividir. Y entonces así me sale la rapidez angular o el valor de la velocidad angular. Y de aquí también puedes tú la velocidad angular ponerlo como 2pi entre periodo, ¿no? 2pi dividido entre el periodo. Y entonces despejo el periodo pasa a multiplicar, el m pasa a multiplicar también, el qb a dividir, y quedaría así. El periodo es 2πm entre qb. Ahí está. Esta es la fórmula del periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tardaría la partícula en dar la vuelta entera. Entonces, esos 3 casos hay que saber porque sobre eso suele venir. Una vez que ya tienes ese caso, ya sabes cuando es 0 grados o 180, cuando es 90. La gran pregunta es qué pasa si hay otro ángulo que no es ni 0 ni 180. ¿Qué tipo de trayectoria va a haber? Y entonces aquí vamos a poner esta observación. Cuando una partícula no forma ni 0 ni 180, la trayectoria que se va a formar es helicoidal. Vamos a explicar cómo se forma la trayectoria helicoidal. Mira, vamos aquí a dibujar. A ver, me hace una pregunta, ¿la circunferencia en qué lugar de la hoja o parece forma? Esa circunferencia está siempre en el plano formado por la velocidad y la fuerza. Esa circunferencia es perpendicular al plano, o sea, el plano donde está el campo magnético, perpendicular al campo magnético. Por ejemplo, ¿no? A ver, si esta fuera, a ver, si el campo magnético estuviera así entrando en este mismo gráfico, y aquí estuviera la velocidad, este es el campo magnético, la fuerza va a tener que ser así perpendicular, entonces la fuerza desvía la partícula, hace una circunferencia en este plano. El plano tendría que ser, a ver, si este es el X, este es el Y y este es el Z, esa circunferencia estaría en el plano YZ, perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿no? El campo magnético estaría a lo largo del eje X en todo este plano XY, entonces siempre la circunferencia es perpendicular al campo magnético. Cuando el ángulo es 90, la circunferencia va a estar en el plano formado por la fuerza y la velocidad, así como se forma. A ver, no sé si Lorenzo Pablo me confirma si se ha entendido eso. La circunferencia está en un plano
que está determinado por la fuerza y la velocidad. Y ese plano siempre va a ser así perpendicular a la dirección del campo magnético. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando el ángulo no es 90, sino vamos a suponer que el ángulo fuera otro valor entre la velocidad y el campo magnético. Vamos a suponer que el campo magnético va a lo largo del eje de la y una partícula, vamos a suponer así, se lanza con una cierta velocidad en el plano ZY. Esta velocidad forma un ángulo que ya no es 0, que ya no es ni 90 ni 180 con el campo magnético. ¿Cómo hago para resolver esto? Mira lo que vas a hacer. No tienes que hacer para empezar nada nuevo. Voy a usar todo lo que hemos aprendido. Nada más voy a usar lo que hemos aprendido. A veces los libros, no sé, te complican un poco, pero esto se hace bien sencillo así. Agarras la velocidad y la descompones en dos componentes. Nada más haces eso, mira. Solo agarras la velocidad y la descompones así en dos componentes. La descompones en dos componentes. Una le vamos a poner componente y otra componente le voy a llamar Z. Perfecto, lo descompones. Y ahora aplicas todo lo que te he mostrado, A ver, vamos a ver. Cuando la velocidad está a favor o en contra del campo magnético, no produce fuerza. Ya sé que el movimiento sea MRU. Muy bien, Lorenzo Pablo. Cualquier duda, dejas nomás tu preguntita, te voy respondiendo inmediatamente. Cuando esta velocidad es paralela al campo magnético, esta componente de velocidad no produce fuerza. Lo que va a hacer es simplemente que la partícula se empiece a mover en línea horizontal a lo largo del eje Y. Ahora, la componente entonces Y de la velocidad no produce ninguna fuerza y lo único que hace es que la partícula que había sido lanzada empiece a moverse con velocidad constante, con MRO a lo largo de la línea del campo magnético. Segunda componente, esta que le hemos llamado BZ. Esta componente BZ, como es perpendicular al campo magnético, entonces aquí vamos a graficar la fuerza. Tenemos que poner los 4 dedos en la dirección del campo magnético. A ver, no sé si puedes ubicarte con campo magnético, tus 4 dedos en la dirección del eje Y. El dedo pulgar tiene que ir hacia arriba porque el eje Z está hacia arriba. Tu mano tiene que quedar, a ver, más o menos tiene que quedar tu mano así, mira. Así. Aquí están quedando los nudillos, la parte externa de la mano. Acá están las uñas. Así tendría que ser, mira. Estos dedos coinciden con el campo magnético y el dedo pulgar coincide con la velocidad. ¿Para dónde apunta la palma de la mano? La palma de la mano está al fondo, al otro lado, ¿no? Esta es la parte externa de la mano. Entonces, la palma de la mano actúa para el fondo. Hacia el fondo iría la fuerza magnética. Esta fuerza magnética no va a dejar que la partícula se vaya en línea recta para arriba, sino que la va a obligar a hacer un giro. Va a hacer un giro. Pero mientras va girando, la otra componente va haciendo avanzar. Entonces, cuando la partícula regresa, ya no regresa al mismo punto donde estaba, sino regresa un poco más adelante y empieza a avanzar. Y otra vez en esta posición pasa lo mismo, ¿no? Va a haber una fuerza hacia el eje menos Y, ahí está la fuerza. Otra vez regresa con la misma velocidad. Entonces la partícula otra vez comienza a hacer una circunferencia, pero conforme está haciendo la circunferencia está avanzando porque esta componente Y está haciendo que avance. Entonces la partícula va a terminar un poquito más adelante y así sucesivamente va a estar más adelante y va a formar lo que se llama una trayectoria helicoidal, una trayectoria como si fuera el resorte
de como si fuera un resorte, así. Esos que tienes en tus anillados, de repente tienes tu anillado de prácticas, tu anillado de repente de exámenes de admisión o de prácticas calificadas del CEPRE, te has conseguido para practicar. Cuando lo anillas, ese anillado se llama trayectoria helicoidal. Y esa trayectoria helicoidal nos permite pues entender cómo se está moviendo. ¿Con qué velocidad avanza la partícula? Esa velocidad es Vy, es la componente de la velocidad que está en la dirección del campo. Siempre, solo tiene que descomponer la velocidad en dos, como hemos visto acá, y esta azulita, este Vy, vendría a ser la velocidad con la que, o la componente de la velocidad con la que está avanzando. Y para calcular el radio de esta curva, porque esto es, si tú lo ves desde adelante, lo que vas a ver es una circunferencia, pero que no termina o no llega al mismo punto, sino un poquito más adelante. ¿Sabes cómo calculas el radio? Con la misma masa, rapidez, carga, campo magnético. Mi vecina quiere un beso, pero en lugar de poner aquí la rapidez total, no vas a poner la rapidez total, sino vas a poner solo la componente nada más. Vas a poner para allá de este radio, o sea, el radio que está aquí, mira, este radio, vas a tener que poner mi vecina, ahí pones mi vecina, la chica pone mi vecino, pero vas a poner la componente Z, porque es esa la componente que está cambiando, y pones acá quiere un beso. Listo. Entonces, como ves, no tienes que aprender ninguna fórmula nueva. El radio lo calculas con la misma expresión que ya conoces cuando era 90. La velocidad con la que crece este helicoidal ya la conoces o simplemente sería la componente de la velocidad que está coincidiendo con el campo magnético. Y de esa manera puedes calcular esta trayectoria. Vamos a pasarlo a limpio. Esto quedaría así entonces, mira. Cuando tú tienes la partícula que forma un ángulo con el campo magnético está aquí, le he puesto en el eje de las X, forma un ángulo. Entonces, al descomponer, una componente te hace avanzar en esta dirección del campo y la otra es la que produce la curvatura, el giro. Entonces, si no es perpendicular, la trayectoria es una helicoidal. Como puedes ver, es como un resorte que se va envolviendo. La componente que está a lo largo de este eje es la que hace avanzar y la otra componente es la que vas a usar para calcular este radio. Aquí en esta velocidad vas a poner esa componente. En examen de la UNI, en exámenes de admisión de la UNI no ha venido nunca trayectoria helicoidal todavía. Hay un problemita en mi canal, pones ahí trayectoria helicoidal de una partícula cargada y hay un problema que viene en práctica calificada del CEPREUNI, nunca había venido, pero en examen de admisión, pero en práctica se ha venido. Entonces ahí lo puedes ver con una ilustración para que veas cómo usas. Pero primero practicas con el maestro Luis Flores todos los problemas. Primero resuelve los problemas que te dejamos y después que ya te has familiarizado con todas las fórmulas, te vas a la trayectoria helicoidal que es un poquito más fuertecillo. Bien, ahí está todo lo que debemos saber sobre sobre partícula cargada. Ahora vamos con una corriente rectilínea. Esto es semejante, tienes un campo magnético, vamos a imaginar que está al ras del piso, un cable de corriente echado en el piso. No te olvides que esto es como una habitación, XY vendría a ser el piso, XZ una pared, ZY la otra pared, entonces es como si el campo magnético estuviese a lo largo del piso y en el piso hay un cable que está transportando una corriente. La longitud del cable le vamos a llamar L y vamos a llamarle alfa al ángulo que forma esa corriente con el campo magnético. Bueno, aquí también los experimentos han arrojado que la fuerza es perpendicular al campo magnético y perpendicular a la corriente. Lo mismo que pasaba con una partícula cargada, ahora pasa con todas las partículas cargadas que están circulando. Tiene que ser así porque la corriente no es otra cosa que varias partículas cargadas. Pues entonces es como el efecto total nada más que está produciéndose. Aquí también la regla de la palma derecha es así, pones los dedos siempre en el sentido del campo magnético, ahora el dedo pulgar reemplaza a la velocidad, ahora ahí va la corriente, o perdón, el dedo pulgar que antes tenía a la velocidad ahora es reemplazado por la corriente, y la palma de la mano hacia donde mira me indica el sentido de la fuerza.
Esto, como siempre, es la regla de la palma derecha, ahora para una corriente rectilínea. Y la fuerza se sabe que depende de la corriente, de la longitud, del campo y del seno del ángulo. Esta es la versión escalar. La versión vectorial también se puede, digamos, se puede construir de esta manera o se puede llevar a una forma vectorial así. La corriente es una cantidad escalar, eso no va a cambiar, eso lo dejamos ahí porque la intensidad de corriente, como es una cantidad física fundamental, ella justamente se caracteriza por ser escalar. Todas las fundamentales son escalares. Aquí se construye un vector longitud, esto es de los vectores, de los llamados pseudovectores o vectores axiales. Es un vector que uno inventa, los físicos pueden hacer esto, pues, ¿no? Se construye un vector longitud. Aquí hay que entender que no es que la longitud se vuelva vector o que la longitud ya no es escalar y es vector, sino la longitud es escalar, pero se construye un vector longitud. Un vector que va a tener la misma dirección y sentido que la corriente y cuyo módulo va a ser la longitud del conductor. Entonces, eso se llama vector longitud. Y ese vector longitud se va a multiplicar por el vector campo magnético. ¿Ya? Entonces, eso es un vector que se inventa, se inventa. No te olvides que el vector longitud debe estar en la misma dirección y sentido que la corriente y su módulo coincide justo con la longitud del alambre. Entonces, eso se llama vector longitud. Eso lo tienes tú que dibujar y con ese vector longitud del campo magnético aplicas tu producto vectorial. Aquí algunos comentarios breves. Si el ángulo es 0,180, tú te das cuenta que 0 de 0 grados o seno de 180 grados se hace 0 y eso hace que la fuerza magnética desaparezca, no hay fuerza, es nula. Y justamente esta es otra forma de poder saber dónde está el campo magnético. Se pone el conductor en diferentes posiciones y cuando llegas a aquella donde ya no hay fuerza, entonces eso quiere decir que esa es la dirección del campo magnético. Si la corriente va a favor o en contra, ahí está, el primer caso sería 180, el otro es 0 grados, corriente y campo. Automáticamente ahí la fuerza es 0, no hay fuerza. Cuando un conductor no es rectilíneo, y está en un campo uniforme, se puede calcular la fuerza magnética de esta manera. Mira. Imagínate que tienes un campo magnético entrando en la pizarra, eso es lo que representan las aspas, y entonces tienes ahí el campo magnético, y imagínate un alambre de esta manera, que no es recto, no es una línea, esta es una línea así quebrada, y por ahí va una corriente, y este es un alambre que le ponemos las letras P, Q, R, S, T. Ahí está, es un alambre WPQRS. ¿Cómo podría hallar la fuerza magnética sobre todo ese alambre doblado? La forma larga, digamos, la versión larga, sería hallar la fuerza magnética sobre cada pedacito, sobre cada segmento PQ, otras fuerzas de QR, RS, RT, y después hallar la resultante de todas esas fuerzas. Ese sería el camino largo. Pero para los seres superiores, para los semidioses, eso no se hace así. Ellos lo pueden hacer de una forma más espectacular que es esta. Pueden unir simplemente el inicio con el final, como si estuvieses hallando la resultante de vectores. Unes el inicio con el final por algo, pues un semidios es un semidios. ¿Qué va a estar haciendo de cada uno? Demora demasiado. Si harías segmento por segmento, cuando terminas el examen ya han pasado 2 exámenes de admisión. Tienes que aquí buscar el camino rápido y el camino rápido es justamente hacerlo así. Trazar del inicio al final un vector, a este vector le llamamos L y esto se convertiría en el vector longitud. Ese sería el vector longitud. Con esta longitud construye tu vector longitud. Y simplemente se cumple que la fuerza en todo ese segmento P, Q, R, S, T, en todo ese segmento, es la misma fuerza magnética, obviamente, que actuaría sobre un cable imaginario, porque no hay ahí ninguno, pero uno imaginario que va de P a T, de P a T. Entonces la fuerza en PQRST es la misma que en el segmento PT nada más. Multiplicaría, así como hemos visto acá, la corriente que circula multiplicado por el producto vectorial del vector longitud, que vendría a ser este vector L,
que va de P a T por el vector campo magnético que es, ¿no? Se supone que debe ser dato del problema. ¿Cómo se hace para demostrar eso? Bueno, para demostrar eso se procede de esta manera. Lo que se hace es trazar perpendiculares. Mira. Vamos a trazar perpendiculares. Así, perpendicular. Bueno, perpendicular aquí mi pulso me está fallando, pero tienes que trazar así, perpendicular. Y la idea es, o la demostración es que este segmento PQ, este segmento QR, el segmento RS y el segmento ST se descompongan. Se descompongan en uno que es justo paralelo a PT y otro que es perpendicular. Así, miren. QR también, aquí trazas una paralela a PT y acá también descompone, voy a cambiarlo de color, mira. Acá sería así, descompones este segmento QR en 2, 1 y 2. Luego el RS también lo descompone. Vamos a ponerle acá otro colorcito. Lo descompones así. RS en 2 también. Y luego otro color por aquí. Rojito de nuevo. El ST lo descompones así en 1. Ahí está. Mira, lo que se va a demostrar es que estos dos que están con rojito, con este verde que está acá y este morado, los dos que van a la derecha con los dos que van a la izquierda, sus efectos se van a anular, tienes la misma corriente, tienes las longitudes que tendrías que hallarlas numéricamente, y los dos que van a la derecha con los dos que van a la izquierda se anulen. O sea, voy a ponerlo así, mira. Este señor que está acá, este cable que va de derecha a izquierda, con él que va de derecha a izquierda, se van a anular con él que va de izquierda a derecha y el que va de izquierda a derecha. Ahí está, se anula. Lo único que va a quedar es esto, mira. Te va a quedar este pedacito, te va a quedar ese pedacito que lo puedes poner aquí, te va a quedar el de acá, que también lo puedes poner acá, lo trasladas y este pedazo que se queda en su sitio. Como estás notando, te queda todo el segmento PT. Esto se puede hacer para cualquier forma y se puede demostrar en general con cálculo integral. Así que siempre que tengas cualquier forma de conductor, tú une del inicio al final solamente y ese segmento que va del inicio al final te permite hallar toda la fuerza magnética en lugar del cable que está así doblado varias veces. He visto problemas de este tipo en la uni, viniendo sobre conductores circulares. Cuando tienes un conductor así circular y te dicen cuál es la fuerza magnética sobre este alambre. Esta es una media circunferencia. ¿Cómo vas a hacer para calcular la fuerza en este material curvo si para material curvo no hay fórmula? Nosotros sabemos para línea recta, pero no para curva. Entonces lo que se hace es hallar este segmento equivalente que va desde el inicio hasta el final. Si va del inicio hasta el final, automáticamente este segmento va a experimentar la misma fuerza que todo el alambre curvilíneo. Entonces, así sea curvo, quebrado, no interesa la forma que sea, siempre unes del inicio al final y ese segmento va a soportar la misma fuerza que todo el alambre de la forma que sea. O sea, puede ser quebrado, en 3, en 4 o simplemente una curva y toda la fuerza que soporte ese alambre doblado, curvo, va a ser la misma que el segmento que va de frente de inicio a final. Así que esta es una estrategia muy útil para solución de problemas. Hay que tenerlo siempre presente. Muy bien, ya sabemos calcular la fuerza magnética en los dos casos. Vamos con algunas preguntitas a ver sobre lo que hemos visto, un poquito para afianzar. Clave a la pregunta número 1. A ver, vamos a darle unos 10 segundos a los semidioses para que se manifiesten y nos hagan llegar cuál sería, ¿no?, su opinión sobre la respuesta a la pregunta número 1. Vamos a darle unos segundos
para que deliberen cuál será la respuesta correcta y entonces vemos después las respuestas que nos hacen llegar los semidioses. Muy bien, vamos a darle unos segunditos a los muchachos a ver para que nos hagan llegar sus respuestas. ¿Será tiempo suficiente o todavía de repente están deliberando todavía de repente? Vamos a ver. Listo, vamos a resetear la pantalla para ver las posibles respuestas y ahí está la alternativa. Les voy a dejar aquí el problema de una carga en un campo magnético con movimiento helicoidal para que vean la pregunta que vino en práctica calificada del CEPREUNI. Repito, es de práctica, no es examen de admisión. Cuando es examen yo te digo, ha venido examen de admisión. Nunca venía en exámenes, pero tampoco es difícil de resolver, entonces sería bueno que le des una miradita para que refuerces y afiances lo que has visto, y si te quieren sorprender, ya tú estás súper preparado para poderlo enfrentar. Bueno, los semidioses se han manifestado, todos coinciden en la A, no hay ningún, ahí quórum total, no, la mayoría de todos dicen la A, no hay ahí ninguna objeción. Vamos a ver si es cierto, la fuerza magnética dice dentro del campo magnético, si la partícula se encuentra en movimiento, siempre existe fuerza magnética, la respuesta es falso. No siempre hay fuerza magnética porque cuando es 0 y 180 no hay fuerza. La fuerza siempre es perpendicular a la velocidad del campo, es verdadero. La fuerza siempre es perpendicular a los dos al mismo tiempo. Justamente eso es lo que da origen al producto vectorial, ¿no? El producto vectorial es como un operador matemático, una operación que se desarrolla justamente porque hay cantidades físicas que se comportan así como la fuerza magnética. ¿Y la fuerza magnética no realiza trabajo sobre la partícula? Esta es una pregunta muy importante que debes saber porque efectivamente cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad en todo instante no hace trabajo. Acuérdate de movimiento de trabajo mecánico, ¿no? Cuando vimos si una fuerza actúa en forma perpendicular a su movimiento en todo instante, en cada instante es perpendicular, entonces eso quiere decir que si es perpendicular no va a hacer trabajo mecánico. El trabajo mecánico era, para los que no se acuerdan, era el producto escalar de fuerza por distancia por coseno del ángulo. Cuando el coseno es 90 grados, coseno de 90 es 0 y entonces el trabajo mecánico se hace 0. Por lo tanto, si la fuerza, y en este caso tú dirás, pues, pero acá dice distancia y te me dice velocidad. Claro, lo que pasa es que estás hablando en cada instante. En cada instante la dirección en la que se va a desplazar es la dirección de la velocidad. Cambia la dirección de la velocidad y es porque se va a desplazar en ese instante. Entonces el desplazamiento instantáneo va a coincidir con la velocidad, van a formar ángulo de 90 y entonces el trabajo va a ser 0. La clave, muy bien, es la alternativa avión. Nos vamos a la 18 a ver, lo han hecho bien, lo han hecho excelente, ¿no? Están todos muy, muy bien. Vamos a
Dale su aplauso a los muchachos porque lo han hecho muy bien. Vamos ahora con clave a la pregunta 18. Pregunta 18. Vamos a ver, ¿cuál sería la 18? Vamos a leer sus segunditos también para que den una revisada. Fuerza magnética sobre un conductor. La próxima clase veremos lo que es fuentes de campo magnético, cómo hay el campo magnético en corriente rectilínea, circular y hablaremos del flujo magnético. Muy bien, tiempo creo suficiente para que se concentren los muchachos. Vamos a ver, pregunta 18, la A también nos dicen. Vamos a ver, la fuerza magnética sobre un conductor siempre es perpendicular al campo y al conductor. La respuesta es verdadero. Las tres son mutuamente perpendiculares. Sobre un conductor paralelo al campo magnético no actúa fuerza, correcto, cuando el conductor es paralelo al campo magnético y la corriente tiene el mismo sentido, sentido contrario, entonces no hay fuerza magnética. Si la fuerza es de magnitud cero, a ver, John Mejía nos dice si la fuerza es de magnitud cero, o sea, si es magnitud no hay fuerza. Cuando uno pregunta qué ángulo forma la fuerza con el campo magnético, se refiere siempre a cada vez que haya fuerza, esa fuerza qué ángulo forma, ¿no? Entonces la fuerza cuando aparece siempre es perpendicular. Cuando no hay fuerza, cuando es cero, no hay fuerza y ahí no hablamos de dirección, no tiene fuerza simplemente, pero cada vez que aparece la fuerza, siempre es perpendicular. Por eso siempre se considera que la fuerza es perpendicular al campo. Hay que recordar que el vector nulo se representa con un punto. Entonces el vector nulo, si es un punto, el punto no podemos decir que un punto es perpendicular a un plano o perpendicular a nada. Entonces no hay fuerza solamente. Pero cuando la fuerza aparece, siempre es perpendicular. Entonces la respuesta es que la fuerza siempre es perpendicular al campo y al conductor. Si no hay, no hay, pues, como dicen el chiste, ¿no? No hay, no hay. Ahí no hay fuerza, no puedes hablar ahí de perpendicularidad porque no hay fuerza. Pero cuando está la fuerza presente siempre es perpendicular. El máximo valor de la fuerza magnética se produce cuando el ángulo que forma el conductor y el campo es 90 grados, eso también es verdadero. Ahí el seno es de 90 grados, seno de 90 es 1 y ese es el máximo valor. Así que la respuesta correcta sería muy bien la alternativa A. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ya no, ahí terminamos. La próxima clase continuamos con fuentes de campo magnético y veremos también lo que es el flujo magnético. Recomendaciones, como todas las clases, tomen sus apuntes de la clase, hagan su cuaderno, guíense del horario que tenemos para que designen un horario para hacerlo, hacer la anotación respectiva y de a poco es más fácil que de repente tener todo y no sabe por dónde empezar. Cada clase vamos avanzando, vas haciendo tu cuaderno, haz tus apuntes, primero escucha la solución de los problemas resueltos por el maestro Luis Flores. Y después de esos problemas, yo te sugiero que antes de irte a los problemas que están pendientes o propuestos para ti,
que están con su clave incluso para que tú puedas verificar si está bien o no la respuesta, los intentes hacer, los problemas que ha hecho el maestro Luis Flores nuevamente, para que veas que los has entendido. Una cosa es ver y entender lo que uno ve y otra cosa es hacerlo solo, sin mirar y darse cuenta que sí, la idea ha quedado en uno. Luego de eso, tienes para practicar ya los otros problemas y va a ser que sabiendo lo que te enseñamos es más que suficiente para que tú puedas hacer cualquier pregunta de examen. Siempre si tienes tu cuaderno antiguo, de repente tienes algún apunte, lee tu teoría antes de ir a clase para que tengas también de repente algunas nociones y puedas llevar la clase de mejor manera. Bien, los dejo entonces, que gane Perú y nos vemos en la próxima clase. Por supuesto, muy buena técnica es poner las formulitas exactamente, porque cuando algo lo ves siempre, lo vas recordando. Las fórmulas también se recomienda escribirlas cada vez que haces los problemas. A veces ya la tienes en la mente, pero si tú la vas escribiendo, las vas grabando. Entonces, eso es muy bueno. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.